Bueno, aquí os presento el caso práctico que os había dicho que os iba a explicar cómo lo voy abordando y cómo lo desarrollo. Lo he hecho a través de los tips que os he dejado a principios de semana. Lo primero que hago es leerme 2 veces la introducción y recojo de ahí, reseño lo que son los pasos importantes que voy a tratar durante el desarrollo del caso práctico. En este caso, por ejemplo, nos piden que demos unas orientaciones al tutor y al equipo docente de primero de ESO porque se nos presenta un alumno que presenta unas conductas bastante agresivas, ¿vale? Entonces, el contexto en el que lo voy a desarrollar es la etapa de la adolescencia, el tránsito de primaria a secundaria y todos los cambios que se suceden en la secundaria, y lo voy a hacer desde el departamento de orientación porque estamos en un instituto. Luego, lo que me voy a centrar son en los problemas de comportamiento y en la desmotivación académica que tiene el alumno para desarrollar todas las intervenciones y orientaciones que nos piden. Como podéis ver, las ideas generales lo que hago es que lo voy secuenciando y de la manera en la que lo voy poniendo es como lo voy a intervenir en el desarrollo del caso práctico. Siempre le pongo al lado la normativa que voy a utilizar para que le dé fundamento. Aquí os he puesto un codiguito de colores para que veáis dónde está la introducción, dónde son los elementos específicos que voy a tratar en la introducción, cómo doy paso a la intervención y cómo es todo el desarrollo de la intervención que voy a realizar para terminar con una conclusión. Bueno, pues vamos con el desarrollo del caso práctico. Lo que hemos dicho que estaba en celeste es la introducción y lo que está en verde es la introducción de manera más específica. Pues en la introducción general lo que hago es que presento el contexto, que es la adolescencia, digo la importancia del paso de primaria a secundaria, lo rebato con un autor que sea importante y ya le meto las leyes nacional y de la comunidad autónoma, la LOMCE y aquí en Andalucía la LEA. ¿Vale? En parte específica, ¿qué le meto? Pues la importancia de lo que es el autoestima y el autoconcepto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya le meto todo lo que es los decretos y las órdenes que rebaten la importancia de la convivencia, porque estamos viendo que este alumno presenta conductas agresivas. Y una vez que hemos hecho la introducción, pasamos a establecer un nexo entre la introducción y lo que vamos a realizar de intervención. ¿Cómo hago ese nexo? A través de las funciones principales que desarrollamos los orientadores. Normalmente utilizo las funciones de los orientadores para enfatizar la importancia de nuestra intervención y dar paso a la intervención en todo caso práctico. Una vez que hemos hecho ese nexo de conexión, vamos a lo que es la intervención. El alumno hemos dicho que nos presenta un comportamiento bastante agresivo. No sabemos si a lo mejor tiene trastorno grave de conducta. Lo que nos han pedido es un principal asesoramiento, con lo que las intervenciones que haremos serán de carácter general. Entonces será a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel de alumno. Podéis ver aquí esas intervenciones a 3 niveles, las he puesto en las ideas generales, que iba a intervenir en 3 ámbitos y he secuenciado las intervenciones que quería hacer en cada ámbito, que eso me da paso luego a ponerlo de manera secuenciada en el desarrollo del caso práctico. Pues a nivel de centro, ¿cómo vamos a intervenir? Pues lo que hago son recomendaciones que yo como orientadora llevaría a cabo con mi equipo docente. A nivel de centro, pues recomendaría hacer un protocolo de actuación cuando se dieran estas conductas agresivas por parte de este alumno, que fuera específico para este alumno, para que no se agravara más. Y le pongo una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando cometa 3 comentarios que falten al respeto, se le amonestará con una sanción del recreo o estar con el docente en la biblioteca, y le pongo 3 o 4 ejemplos. Por otro lado, le pongo llevar medidas de actuación ante conflictos, incluidas dentro del plan de convivencia. Por ejemplo, establecer un plan de alumno ayudante o un plan de formación para el profesorado sobre el maltrato entre iguales, porque también el profesorado que trabaja con este alumno tiene que estar formado en este tipo de conducta. También pongo que deben de recogerse medidas en el plan de atención a la diversidad, como por ejemplo un programa de habilidades sociales para mejorar las habilidades sociales de este alumno. Recordemos que las instrucciones aquí, por ejemplo, en Andalucía del 8 de marzo del 17 dicen que es bueno llevar a cabo programas que sean preventivos para problemas de enseñanza-aprendizaje y estamos viendo que este alumno está desmotivado, pues se pueden utilizar esos. A nivel de aula, pues pongo recomendaciones hacia el profesor tutor de este grupo clase, por ejemplo, que establezca unas normativas básicas positivas de convivencia en el aula y sobre todo que intervenga el alumno que tiene los problemas para que de manera positiva él se vaya dando cuenta de lo que está realizando. Entonces, que las normas las pongan entre todos y sobre todo participe este alumno. Y le pongo un ejemplo de normas que podían servir. También que en las horas de tutoría lleven a cabo programas de mejora de la autoestima y del autoconcepto, porque vemos que este alumno tiene desmotivación y esa desmotivación también puede agravar esos problemas de conducta. Aquí reseño lo que es el decreto 182-20 aquí en Andalucía, que modifica el decreto 111-16.
No sé hasta qué punto se puede poner o no. Yo lo he dejado ahí en rojo porque yo lo quitaría, porque lo que dice ese decreto solo se aplica a partir del curso 21-22 y además lo que modifica es el currículum. Aquí no modificaría mucho la tutoría y lo único que modifica que se aplicaría ahora es que las evaluaciones finales se hacen, bueno, las evaluaciones de recuperación se hacen en junio. Pues dentro del programa para mejorar la autoestima y el autoconcepto también le presento una serie de actividades. ¿Qué trabajaría y cómo se desarrollarían esas actividades? Por ejemplo, que piensen en sí mismos y que piensen los demás, y le pongo cómo se explicaría. También establezco que se lleven a cabo tutorías entre iguales. El trabajo entre alumnos puede ayudar a mejorar el comportamiento de este alumno que presenta agresividad. También trabajaría un programa de habilidades sociales a nivel de aula, porque también enfatizaría lo que presenta este alumno como comportamientos agresivos y disruptivos. A nivel de alumno, ¿en qué me centraría? Pues me centraría sobre todo en la desmotivación académica que tiene a partir de programas de refuerzo de materiales instrumentales y programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. He de reseñar que en estos dos ámbitos, en el de a nivel de aula y a nivel de alumno, mi profesora me comentó que se podían abordar otras dos acciones. Por ejemplo, a nivel de aula, poner un sociograma para ver las conductas negativas que había en el aula, ¿vale? Recoger información. Y también llevar a cabo un cuestionario de intereses del alumno para saber qué es lo que le gusta en cuestión, luego a trabajarlo a nivel de alumno, lo que es el problema que presenta de desmotivación académica. Y a nivel de alumno también me dijo trabajar compromisos de comportamiento para mejorar lo que es el comportamiento del alumno. Pues esas tres actividades también se pueden añadir. Bueno, después de poner todas las intervenciones que llevaríamos a cabo a través de estos niveles, tenemos que especificar que son de carácter general, porque no sabemos si el alumno presenta NEAE. Si no fueran suficientes para cambiar la conducta y mejorar la motivación del alumno, pues pasaríamos a hacer una evaluación psicopedagógica para determinar si presenta NEAE. A lo mejor este alumno presenta trastorno grave de conducta. Entonces tendríamos que ponernos en contacto con el equipo de orientación educativa especializado de trastorno grave de conducta para que nos diera un asesoramiento más específico y dar una mejor respuesta educativa. Como conclusión, yo normalmente hago un barrido de todo lo que he puesto y reseño lo más importante, ¿vale? Luego termino con una frase que sea bastante significativa de algún autor o de alguna celebridad que le dé significado al caso práctico que he desarrollado. Y nuestra bibliografía, que es súper importante, normalmente pongo 3 autores, en este puse 2, y desarrollo otra vez toda la legislación de manera bien redactada que he puesto a lo largo del caso práctico. Espero que os haya servido y solo es otro punto de vista para poder mejorar nuestros casos prácticos.